benvinguts i benvingudes. Us recordo inicialment, per començar tot i que jo penso que ara ja les coneixeu, però bueno, us recordo els aspectes tècnics de la sessió. Durant la sessió mantindrem l'àudio i el vídeo tancats per evitar interferències. Si voleu fer preguntes, tenim o bé al xat, que m'arribaran a mi i jo les traspassaré a la nostra ponent d'avui, o bé en un moment donat, si voleu obrir, al finalitzar la sessió, voleu obrir vídeo i àudio, doncs també les podem fer, que serà més dinàmic, les podeu fer presencialment. Aquesta tarda o demà, com a molt tard, us passarà l'enquesta de satisfacció perquè l'ompliu i us la torneu a enviar, i la sessió, si la voleu recuperar, com sempre, la penjaran en el nostre canal de YouTube i estarà també disponible en el campus virtual. Ara ja passo a presentar la nostra ponent d'avui. És la doctora Daniela Piñango. La doctora Piñango és metgessa del Hadai de Barcelona i ens ve a presentar avui una actualització del maneig de la insuficiència cardíaca refractària en hospitalització a domicili. ¿Lo he dicho bien, Daniela? ¿Más o menos? Sí, bueno, es un poco de repaso, sí. Exactamente. Molt bé. Bueno, doncs sense més, mira, Daniela, jo ara apagaré el meu àudio i vídeo, em quedo per darrere i qualsevol cosa que necessitis ens ho dius. Vale, ya comparto entonces. Sí, ya puedes compartir. Vale. Vale, pues... Está perfecto. Venga, que vaya bien. Vale, gracias. A ti. Vale, bueno, mucho gusto. Como ya comentaron, soy Daniela Piñango y soy médico del servicio de Hadai acá en Barcelona, y la idea es poder hablar hoy de insuficiencia cardíaca y ver si hay algo nuevo dentro de lo que ya vamos conociendo. Entonces, ¿por qué sería importante hablar de insuficiencia cardíaca? Pues bueno, porque hemos visto que en menores de 55 años hay una prevalencia de un 1%, pero es verdad que en mayores de 60 años es casi de un 10%, es decir, va aumentando con la edad, y el perfil de pacientes con los que trabajamos pues son pacientes geriátricos. También se ha visto que el crecimiento poblacional con el envejecimiento y el aumento de las comorbilidades van a favorecer la incidencia y la prevalencia de esta patología, aumentando así las hospitalizaciones casi en un 50% dentro de 25 años, con lo que es una patología que vale la pena, bueno, tener al tanto. Entonces, en nuestro día a día en el Hadai, ¿qué viene a representar esto? Pues bueno, desde diciembre del año pasado, del 22, hasta abril del 23, hemos tenido aproximadamente 543 pacientes, de los cuales 93 han tenido como primer diagnóstico insuficiencia cardíaca. Esto viene a representar un 17% de los pacientes. Dentro de los ingresos, son la tercera causa de ingreso con nosotros. Pero es verdad que la primera y la segunda es la infección de tracto urinario y la infección respiratoria. Y muchos de estos pacientes también han presentado durante el ingreso una descompensación de la insuficiencia cardíaca, con lo que posiblemente esta incidencia pudiera llegar a ser mayor si contemplamos como diagnósticos secundarios o terciarios también. ¿Qué pacientes solemos trabajar nosotros? Pues con una edad media de 90 años de edad, con un Charlson de 7.7, un índice de fragilidad de 0.61 y un NIT de 3.5. Entonces, ¿qué viene a ser la insuficiencia cardíaca? Pues la insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico, es decir, vamos a tener tanto signos como síntomas. Va a ser un fallo de bomba, como a veces dicen, una anomalía cardíaca tanto estructural o funcional que genera que haya una alteración en las presiones o en el gasto cardíaco, que nos va a generar una serie de signos y síntomas que van a tener los pacientes. Entonces, dentro de los síntomas, para repasar un poco, será lo que nos va a comentar los cuidadores principales o el paciente si está en sus capacidades, diciéndonos que tiene mayor ahogo, que se fatiga mucho más rápido, que se le hinchan las piernas, que siente palpitaciones, que se levanta toda la noche a hacer pis. También tenemos otra cosa que es lo que nosotros vamos a poder objetivar, que va a ser los signos que van a estar
pueden estar taquicárdicos, más taquipnéicos, que la auscultación va a ser patológica. Pueden tener regurgitación yugular o reflujo hepatoyugular y edema periférico. Y también tenemos los indirectos, que vendrían a ser, por ejemplo, los paraclínicos, que vamos a tener en una radiografía de tórax alteraciones, electrocardiogramas alterados o ecocardiogramas también. Entonces, lo que viene a hacer es todo una suma. Necesitamos de todas estas fases para poder establecer una sospecha o un posible diagnóstico. ¿Qué es la causa? Pues bueno, como es tan amplio esto, tiene muchas causas. Podemos tener miedo, como dijimos, es tanto estructural o funcional, con lo que nos altere la forma del corazón, como miocardiopatías restrictivas, enfermedades infiltrativas, anomalías congénitas, valvulopatías, también tenemos infarto, donde falle como bomba el corazón, también nos lo puede generar, enfermedades crónicas, metabólicas como la diabetes, también tenemos infecciosas, que podría ser el HIV, el chipo, también tenemos pacientes que hayan tenido que hayan tenido tratamiento quimioterápico que sea cardiotóxico, también pueden generar esta enfermedad. En sí, hay cualquier cosa hay múltiples causas. ¿Cómo hablamos normalmente de la insuficiencia cardíaca? Pues tiene muchísimos términos. Para hacer una idea, pues tenemos una de ellas que es importante, que es la fenotípica, que es cómo se ve, pero cómo se ve ecocardiográficamente. ¿Esto qué quiere decir? Que para poder establecerlo necesitamos de un ecocardiograma. Esto nos los va a dividir en una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, ligeramente reducida o conservada. ¿Qué quiere decir? Que cuando la bomba hace una sístole, ¿qué fracción de eyección logramos? Es decir, si es menor de un 40%, será una fracción de eyección reducida. Si está entre un 49 entre un 41 y un 49%, será ligeramente reducida, y si es una conservada, será mayor del 50%. Como siempre, acompañado tanto de signos o síntomas, y si no hay alteración de la fracción de eyección, que veamos alteraciones estructurales. Esto nos va a ayudar más que nada para el tema de luego adaptar el tratamiento del paciente. Por eso es que es importante saber que existe esto. Luego tenemos la de la sintomatología, que es la que podemos trabajar un poco más en el día a día. Cómo se siente el paciente, qué refiere, qué podemos objetivar, qué hacía antes y qué hace ahora. Y en esto tenemos una clasificación que se divide en 4. En la clase 1 es el paciente que tiene una cardiopatía, pero no tiene ningún síntoma asociado, hace vida normal sin ningún tipo de problema. Y ya en una fase avanzada, que sería la 4ª clase, es el paciente que tiene una cardiopatía, pero que además tiene síntomas en reposo, es decir, peinándose o simplemente hablando, tiene que parar porque ya presenta síntomas relacionados a la cardiopatía que tiene, a la insuficiencia cardíaca. Otro va a ser la presentación. Esa es más sencilla, tipo aguda o crónica, en qué momento estamos hablando. Si está compensada o una insuficiencia cardíaca congestiva. Y luego tenemos la disfunción del ventrículo derecho, que eso ya entraría más a hipertensión pulmonar y otro tema. Vale, aquí dice pruebas complementarias, realmente estas nos aportan más que nada para tener una orientación, pero no entra claramente como diagnóstico, sino que nos va a ayudar que si, por ejemplo, hacemos un control de peso de un paciente que tiene probabilidades de tener una insuficiencia cardíaca, o que la clínica que nos cuenta ya es sugestiva y vemos que en 2 días aumenta, o en un día aumenta 2 kilos, pues muy posiblemente vaya a ser de líquidos. Entonces, tener un balance de peso, un balance hídrico en pacientes que están sondados, o valorar sondar a pacientes, constantes vitales, saturaciones, son pruebas que nos pueden ayudar a pensar o sospechar de esto. Pero a su vez también tenemos otros que son más paraclínicos, que sí que se recomiendan y tienen bueno, la otra también se recomienda, pero esto tiene un nivel científico más importante, que vendría a ser, por ejemplo, en las analíticas, el NT-proBNP, el electrocardiograma, el ecocardiograma, la radiografía de tórax, y aquí también se comenta un poco lo que sería la función tiroidea, las glicadas, el perfil lipídico, pero esto todo viene a ser para poder definir etiologías y poder adaptar tratamientos para optimizar al paciente. Entonces, ¿por qué pongo aquí esta parte? Porque, por ejemplo, el ProBNP hace un tiempo no teníamos tanto acceso a él y ahora es como un boom, pero viene
a ser bastante importante que sepamos el uso del NT-proBNP o el proBNP. Viene más que nada a ser que tiene una elevada sensibilidad y nos va a ayudar a descartar la patología, más no es diagnóstica en sí. Si sale un paciente que está completamente asintomático, que no tiene ningún tipo de alteración absolutamente de nada y me sale un NT-proBNP elevado, pues ya puede estar elevado por alguna otra causa, ya que como vemos en esta tabla, el paciente puede tener las concentraciones elevadas por etiología cardíaca o no cardiogénica en esta tabla. Entonces, aquí ya es como un resumen de lo que ya más o menos les venía hablando. Ya decimos que tenemos un paciente que nos refieren que tiene unos síntomas y tenemos una sospecha diagnóstica por lo que nos cuentan. Luego hacemos una exploración física. Sí es verdad que se dice que un electrocardiograma en un paciente con insuficiencia cardíaca va a ser muy extraño que no tenga alteraciones. Sin embargo, no hay una alteración electrocardiográfica que sea patognomónica de insuficiencia cardíaca, que viene a ser que si tiene síntomas y vemos que el electro está alterado, pues bueno, nos apoya la sospecha, pero no vamos a establecer el diagnóstico. Ahora, si analíticamente tenemos la opción, pues optamos por un NT-proBNP y si no, pues un ecocardiograma. Esto también de cara a urgencias que podemos hacer ecocardiogramas a pie de cama y ahora en el JADAI pues estamos implementando el acceso también al ecocardiograma y es una herramienta muy importante para nosotros. Si estas dos pruebas salen normales, tendríamos que revalorar si hay otra enfermedad que esté generando la molestia y las alteraciones que vemos en la exploración física, porque la probabilidad de que tenga insuficiencia cardíaca será muy baja. Sin embargo, si salen positivas, es decir, si salen alteradas, pues nos ayudaría ya a establecer un diagnóstico y clasificarlo según el fenotipo que hablábamos previamente y adaptar el tratamiento de si posiblemente, como ya decíamos, si es por la diabetes o por la tiroides o por alguna otra causa. Entonces, aquí hablábamos un poco de los fenotipos y esto sí entra un poco dentro de lo nuevo para nosotros. Cada vez se va implementando nuevos tratamientos y digamos como que para los pacientes que tienen una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, hay un pack de tratamiento recomendado, que se ha visto que reduce tanto las hospitalizaciones y la mortalidad en sí. Entonces, actualmente se habla de que estos pacientes se les recomienda tener un antagonista de los receptores de aldosterona, que vendría a ser la esprenona, la espironolactona, luego el INRA o IECA, que actualmente en este año se ha dicho que con mayor potencia un INRA, que vendría a ser el sacubitrilo/valsartán. El ARA2 se ha visto que mejor igual no, pero que si el paciente es intolerante a los otros dos fármacos, pues se puede administrar este. Y tenemos los beta bloqueantes, que sería, bueno, los beta bloqueantes y el ISGLT2. Esta parte ya de acá abajo es más intrahospitalaria porque ya habla más de desfibriladores y cosas más hospitalarias en sí. Pero hasta lo que estamos hablando es algo que podemos resolver nosotros en un paciente que se encuentre con insuficiencia cardíaca, con un ecocardiograma con fracción de eyección reducida y esté estable. Entonces, en los pacientes que tienen los otros fenotipos, ligeramente reducida o conservada. Entonces, en este tipo de pacientes dicen, para resumir, que si tienen síntomas tratar, es decir, me encuentro congestivo, me siento hinchado, se me hinchan las piernas, puedo dar diuréticos de asa para mejorarlo. El perfil de estos pacientes ya suelen ser hipertensos, diabéticos, con sobrepeso, sedentarios, pues se trata de optimizar el tratamiento de estas enfermedades para que no progrese en sí la insuficiencia cardíaca y no decaiga esa fracción de eyección para que no, bueno, para mejorar la calidad de vida del paciente y que no aumente la mortalidad en sí. Pero no hay ningún tipo de tratamiento específico para esto. En este caso, ya eso era en otro tipo de ámbito. Ahora, hablando de la insuficiencia cardíaca aguda, en la fase aguda, que es el paciente que solemos también nosotros ver en el JADAI, en la fase inicial, es un paciente que se encuentra congestivo, es el paciente que se ahoga, que tiene dificultad respiratoria, que desatura. En este caso, el paciente se mantiene como tratamiento inicial los diuréticos de asa. Entonces, tenemos este paciente que nos refiere que se ahoga, necesita oxígeno, está encharcado. Lo vemos y decimos, uy, este paciente está encharcado. Entonces, vamos a los diuréticos de asa. Aseguramos por primera parte
que se esté cumpliendo. Si en su tratamiento habitual tenía furosemida, ver que realmente se esté cumpliendo de parte del paciente, por ejemplo, que no se lo esté tomando y por eso se ha descompensado, o que se haya hecho algún cambio reciente, optimizar eso, o en este caso, ya que está en una fase aguda, hay que aumentar la dosis y en algún caso adaptar la vía de administración, es decir, optimizarla. Pues mira, si el paciente presenta una mejoría, porque vemos que ecocardiográficamente, porque estamos en urgencia, supongamos, vemos que el paciente ha mejorado, que analíticamente se encuentra mejor y que tenemos un sodio en orina que demuestra que el paciente está orinando más y que responde a los diuréticos, pues fabuloso. Esto realmente también lo podríamos hacer un poco en nuestro ámbito de hospitalización a domicilio. Pero también tenemos el otro paciente donde estaba encharcado, estaba disneico y le dimos todos los diuréticos que podíamos, optimizamos y estamos dándole a saco, pero el paciente no mejora absolutamente nada. En ese caso, habría que plantearse algo que también es un poco reciente, que es la resistencia a los diuréticos. Entonces, ¿qué vendría a ser la resistencia a los diuréticos? Pues vendría a ser que a pesar de que tú optimices el tratamiento y des dosis máximas de diuréticos, el paciente no presente una natriuresis, no responda adecuadamente al tratamiento, debido a que pierde una sensibilidad al mismo. ¿Y por qué no sucede esto en este paciente? Pues básicamente no lo sabemos del todo. Pero sí que hay propuestas. Entonces, dentro de las propuestas, comentan el hecho de que un paciente con insuficiencia cardíaca descompensada ya tiene bastante, bueno, ha acumulado líquido en sí, entonces tiene edema intersticial, tenemos edema intestinal, hay un enlentecimiento en el vaciado gástrico, hay congestión venosa, con lo que la absorción de los fármacos es mucho más, está alterada, es más errática. Entonces, ya se habla, por ejemplo, de la furosemida, de los diuréticos orales que tienen una absorción muy variable, desde un 10 a un 100%, tomando en cuenta una media de 50. Sin embargo, como vemos acá, el paciente le damos su furosemida, perfecto, viene él y logra una absorción gastrointestinal con una concentración plasmática de esta magnitud, como vemos acá. Pero en el paciente congestivo, logramos una absorción intestinal mucho menor, con una concentración plasmática también mucho menor, que eso va a generar que la respuesta al fármaco sea menor porque realmente hay menos fármaco eficiente circulando. Otra teoría vendría a ser el fenómeno de frenado o remodelado estructural. ¿Esto qué quiere decir? Como con pinceladas en concepto. Normalmente estos pacientes son pacientes que ya llevan tratamiento crónico con diuréticos, es decir, llevan bastante tiempo con furosemida o con torasemida, y estos fármacos actúan en puntos específicos de la nefrona. Entonces, el estímulo siempre es en el mismo segmento. Damos un estímulo en un mismo segmento. Pues de manera compensatoria, el cuerpo, de manera inteligente, pues ha favorecido mecanismos de reabsorción en otros puntos, es decir, en el resto de los otros lugares donde yo no estoy estimulando, se va a favorecer la reabsorción de los fármacos y se va a reducir la eliminación del sodio también. También hay compensaciones neurohormonales. Entonces, y la otra vendría a ser el remodelado. ¿Qué quiere decir esto? Que también como mecanismo compensatorio genera una hipertrofia de los otros segmentos, favoreciendo aún así la reabsorción de agua y sodio. Entonces disminuimos la diuresis. También está la vida media del fármaco y de la retención de sodio postdiurético. Cuando damos, por ejemplo, un diurético, se habla de diurético, pero bueno, aquí en particular la furosemida, cuando la administramos, las primeras 2-4 horas logramos una natriuresis bastante elevada, un pico, pero si vemos cae bastante tras el tiempo y progresivamente se vuelve incluso hasta con un balance negativo, es decir, empieza positivamente a ahorrar y logramos un efecto, o sea, bueno, ya pasa su efecto, más bien ahorramos sodio y agua. Y el otro es el umbral natriurético. ¿Este qué quiere decir? Tenemos un paciente sano, le damos también un diurético, la furosemida, y con una menor concentración plasmática logramos una natriuresis bastante elevada. Sin embargo, en pacientes con insuficiencia cardíaca aguda, necesitamos concentraciones plasmáticas
más elevadas para lograr una natriuresis mucho más baja. Y si le añadimos el combo de la insuficiencia renal, pues decaerá aún más, con lo que logramos menos efecto. Entonces, ante estos problemas, ¿qué han propuesto soluciones? Pues dentro de ellas tenemos una que es el bloqueo secuencial, que es en más de un sitio de una nefrona. ¿Qué viene a decir esto? Pues como comenté antes, ellos ya están con el tratamiento pionero. Pues tenemos el diurético de asa a dosis máximas, dándolo todo. Pues lo que proponen es que con los otros diuréticos que ya sabemos que actúan en otras porciones de la nefrona, es administrarlos y bloquear otros transportadores para que así en varios puntos sumemos los efectos y logremos reforzar o mejorar la natriuresis del paciente y la clínica congestiva. Luego tenemos el uso de suero salino hipertónico que esté combinado con furosemida. ¿Cómo funciona esto? Por ejemplo, la primera vez que yo lo escuché dije, madre mía, le vamos a dar sal a un paciente hipertenso. Esto no tiene sentido. ¿Cómo va? Pues bueno, realmente es muy eficiente, sobre todo en los pacientes que tienen tendencia a la hipotensión y que tienen bastante fallo y que, bueno, ya partimos de que tienen una resistencia a los diuréticos. ¿De qué va? Pues tenemos un suero que es hipertónico, le ponemos un poco más de sal y le damos furosemida. Cada hospital utilizan sus protocolos de manera general y el tiempo. Se suele ser entre 100 mililitros, 200 mililitros, un medio segurilón o un segurilón. Hay gente que lo da 1 hora y hay personas en otros lugares de hospitales de día que lo hacen en 12 horas. Sin embargo, ¿en qué consiste esto? En que cuando le damos más sodio a este paciente, aumentamos las pelotitas rojas, que son solutos. Son solutos que vienen a ser osmóticamente activos. ¿Esto qué quiere decir? Que de un espacio donde tenemos más pelotitas rojas, más sal, vamos a arrastrar de un espacio donde hay más líquido, donde hay menos pelotitas rojas, agua. Es decir, vamos a favorecer que pase el líquido, lo que viene a ser la congestión del líquido intersticial a el intravascular. De esta manera vamos a aumentar o mantener también la presión sanguínea del paciente y mejorar el flujo renal. Y se ha visto incluso que puede mejorar incluso la función renal del paciente. Entonces, de esto va más o menos. Y luego también tenemos el del ISGLT2. ¿Este fármaco qué es? Es un fármaco que dentro de dentro de los fármacos se encarga de inhibe un transportador selectivo de glucosa que tenemos en el túbulo contornado proximal, que es donde ocurre el 90% de la reabsorción del azúcar. Entonces, ¿qué pasa? Venimos aquí y lo bloqueamos. Pues resulta que la glucosa es también osmóticamente activa, como hablábamos del sodio, es decir, va a arrastrarnos agua también del intersticio a los túbulos, y esto va a favorecer la natriuresis, va a favorecer no la natriuresis, va a favorecer la diuresis, porque va a arrastrar el agua. Y entonces esto, de hecho, se han visto en estudios, actualmente podemos dar, bueno, se ha visto que tanto la empaglifosina y la dapaglifosina se pueden dar en insuficiencia renal, pero por guías y por fichas técnicas solamente podemos dar dapaglifosina. Y también se ha visto que la EMPA, en estudios dicen que se puede iniciar en pacientes que se encuentran en fallo agudo, con lo que es un medicamento que hay que tener en cuenta. Aquí es un caso clínico que es como un resumen un poco de una paciente que tuvimos en nuestro servicio que tuvimos la oportunidad de utilizar varias herramientas de las que ya les hemos comentado. Entonces, se trata de una señora que tiene 91 años de edad, que como antecedentes patológicos es hipertensa, diabética, tiene estenosis aórtica severa, no había ecocardiogramas recientes porque todo se lo hacía en la privada y era familia de médico, entonces todo estaba nada afiliado. Tenía insuficiencia renal crónica con unas creatininas de 1.7, EPOC asma tampoco estudiado, y sí que se había descrito que tenía ya un bloqueo de rama izquierda, que era ya descrito, que ya era conocido. Dentro de sus características, pues tenía un Pfeiffer de 9 errores, un Bartel de 55, un GDS 6 y era un NIT
teniendo en cuenta ámbito familiar, 3, 4. Ella justamente había recién ingresado a la residencia y estaba en ese impasse adaptativo de vengo de mi domicilio, tengo tales clínicas, estoy acostumbrada a esto y ahora vengo a una residencia donde no me gusta la cama, no quiero dormir, no quiero colaborar, no quiero comer, me quiero ir a mi casa. Ella la trasladaron al hospital de San Pau porque había tenido una caída y desorientación. Los familiares, cuando les interrogabas un poco, te explicaban que antes de ingresar a la residencia había tenido como clínica respiratoria alta y había empeorado un poco de sus ruidos habituales que explicaban. Y en la residencia habían visto que tenía un lipstick patológico, pero que no le habían hecho urocultivo. A su vez, tenía unas úlceras vasculares en las regiones pretibiales, sobre todo de extremidad inferior derecha, y decían que posiblemente estaba infectado. Total, llevaba como unos 5 o 6 días con cefuroxima. Su tratamiento habitual, como más relevante en este caso, era el amlodipino, el enalapril, la toracemida y la furosemida. Entonces, ya de furo llevaba solamente 60, la toracemida se le había iniciado recientemente porque al médico de la residencia le parecía que estaba un poquito en fallo, pero no había ningún antecedente de insuficiencia cardíaca. Cuando nos llaman de San Pau, nos comentan que querían que la valoráramos, que era un ingreso muy sencillo, más que nada para controlar analgesia, hidratarla, porque les parecía que tenía una insuficiencia, había empeorado de su insuficiencia renal crónica, porque no había estado ingiriendo y porque había un proceso infeccioso subyacente, y ahora tenía creatininas de 2,51 cuando la previa era 1,7. Entonces estuvo en urgencias hidratándose y luego nos las enviaron. Cuando llegó a la residencia que la vamos a valorar, la señora tenía una frecuencia respiratoria de 30, tensiones justas de 170, pero sin sintomatología, saturaba 84 aire ambiente y estaba febricular. Luego sí llegó a ser pico febril. Cuando la ocultabas tenía una apofonesis universal con sibilantes, bueno, no necesitabas ni el fonendo prácticamente. Las familiares decían, no, bueno, está un poquito peor que lo habitual, nada más. Tenía también incurgitación yugular con edema en extremidades inferiores y las úlceras no tenían para nada aspecto de sobreinfección. Entonces en ese momento la orientamos un poco como un proceso infeccioso que realmente no sabíamos el qué, porque el sedimento de orina era normal en urgencias, la infección respiratoria, porque es un EPOC y puede exacerbarse, o bien la habían hidratado demasiado y ya tenía un fallo cardíaco y no se había visto y esa insuficiencia renal ya eran sus creatininas habituales, pues no sabían muy bien el qué, pero sí que sí tenía fiebre. También vimos una insuficiencia cardíaca descompensada con la insuficiencia renal y la insuficiencia respiratoria que estaba condicionada por todo lo anterior. Entonces empezamos tratamiento depletivo con furosemida, le puse solamente 80 en Vic, más que nada porque ella ya había tomado sus tratamientos habituales de toracemida y furosemida en el momento en que llegamos y no sabía cuál era la absorción y la eficacia que íbamos a tener con ese tratamiento. Le pusimos tratamiento broncodilatador y tratamiento antibiótico empírico con ertapenem. Se le suspendió quetiapina, diuréticos, y posteriormente, no lo apunté, pero sí que le suspendimos el amlodipino. Al día siguiente, la señora estaba un poco más hipotensa, 90-60. Todavía no se quejaba mucho, pedía ayuda y iba al lavabo porque era todavía continente. Saturaba con oxígeno a 91% y estaba todavía febricular. A la auscultación, sí es verdad que iba mejorando, los edemas eran un poco menores, también le pedimos por favor que elevaran un poco más las piernas, que durmiera en la cama porque resulta que estaba durmiendo en el sillón y que hicieran por favor un control del peso diario. En la analítica que le habíamos solicitado vimos que los restantes de fase aguda estaban en rango, pero esto podía ser porque ya estaba con cefuroxima antes. El NT-proBNP, que no se le había hecho en urgencias, estaba elevado y el filtrado era de 18 mililitros por minuto y no tenía alteraciones ningúnicas. Progresivamente, bueno, en ese mismo momento, perdón, como vimos que estaba hipotensa, dijimos, bueno, vamos a darle un poco más de diuréticos, ya no le estamos dando el oral, vamos a hacer una carga de suero hipertónico. Entonces se le administró medio segurilón, o sea, 125 miligramos,
en 100 mililitros de cloruro de sodio, que además se le ponen ampollas también de sodio, chiquitas, luego los más hipertónicos, y se le administró en 1 hora, si recuerdo bien. Con los días fuimos viendo que mejoró. Es verdad que después de esta carga, los días siguientes, las tensiones se mantenían estables, entonces yo pasé nuevamente a una VIP y fui administrando en 24 horas el tratamiento, porque es verdad que en los estudios no se ha visto no es significativamente el mayor efecto en una administración en bolos versus en VIP, con lo que preferí darla en elastomérica. Progresivamente el riñón fue mejorando y llegamos a un filtrado de 29 mililitros por minuto. Hicimos una analítica inicial, esta es la de urgencias, una como a mediados de ingreso, más que nada para ver que todo fuera evolucionando adecuadamente y ya de cara a culminar el tratamiento. Con la familia también hicimos un poco de adecuación terapéutica. Es verdad que inicialmente, por cómo estaban en este impasse de recién llegada a la residencia, era difícil plantearse que si empeoraba dejarla allí versus trasladarla al hospital. Pero sí es verdad que preferimos no sondarla y hacer un control de peso versus control diurético, control de diuresis. Entonces, cuando acabamos todo el tratamiento, lo que fuimos logrando fue bajar la furosemida de 60, llegar a una dosis basal de 40 miligramos orales. Se le asoció la dapaglifosina y el tiotropio, bueno, más que nada por el EPOC. Se le hizo un test de disfagia para que no hubiera una disfagia ahí subyacente que no se había diagnosticado y que esa fuera la causa de la clínica respiratoria. Y solicitamos una valoración geriátrica, ya que era una paciente que todavía salía de residencia y podía llegar a desplazarse incluso a los hospitales para sus visitas. Con lo que queríamos era completar el estudio de la insuficiencia cardíaca para valorar, asociar un beta blocker o espironolactona, ver en qué punto y qué fenotipo tenía. ¿Qué quiere decir esto un poco? Pues que bueno, sí es verdad que las sesiones de insuficiencia cardíaca y en la insuficiencia cardíaca en paciente geriátrico estamos hablando de un paciente ya complejo, que suelen ser PCCs, MACAS, y que se recomienda hacer un abordaje mucho más holístico para una adecuación terapéutica para garantizar una buena calidad de vida del paciente. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Bueno, gracias, Daniela. Muy interesante. Miro a ver si hay preguntas. No hay preguntas. No sé si algú vol preguntar alguna cosa obrint micro y vídeo, o si no, la Janet. Janet, has abierto, ¿sí? Sí. Bueno, yo quería agradecer a Daniela por su trabajo. La sesión ha sido bastante interesante. El caso clínico bastante gráfico de lo que nos encontramos en las residencias y cómo nos pasan los pacientes. Nada, comentar que esta patología es bastante frecuente, que de hecho es más de lo que ponen los datos, porque eso no es de primera, es de segundo diagnóstico, y que esto hace que el paciente tenga más dependencia, sobre todo la funcional, e inicio de una cascada de síndromes geriátricos, ¿no? Y que haciendo un buen diagnóstico, optimizando el tratamiento con nuevos fármacos en pacientes seleccionados, esto nos va a evitar nuevas descompensaciones, nuevas idas y venidas de urgencias, y ese es nuestro objetivo, ¿no? En la atención intermedia y sobre todo aquí con el JADAI, que ya tenemos, vamos implementando las herramientas diagnósticas como el ecógrafo, podemos pedir ya el ProBNP, ¿no? Porque nuestros pacientes son pluripatológicos y las insuficiencias respiratorias pues a veces son mixtas y tenemos que hacer un abordaje correcto. Pues nada, agradecer al equipo que han dado soporte y a Daniela por la sesión. Gràcies a ti, Janet. De parte de la doctora de la Dolosquera, també ha deixat un missatge que deia que molt bona exposició, Daniela. Muchas gracias. Yo aprofito para hacerte una pregunta. Era manejo de la paciente en residencia. A nivel de los profesionales de la residencia,
el conocimiento para manejar estas situaciones, ¿os encontráis que facilita, que necesitarían formación o depende de la residencia? Bueno, a ver, sí, siempre depende de la residencia, pero es verdad que de forma general, mientras más conocimiento le demos, mejor. Es verdad que ellos están limitados en lo que pueden hacer, pero simplemente ya con datos de los que ya saben, como mira, el pañal ha estado seco desde tal momento, no ha orinado nada, o yo le veo que está mucho más hinchada, o mira, antes la podía trasladar sin problemas y la montaba en la grúa y se sujetaba, y ahora se ahoga. Si saben los conceptos básicos de esta clasificación que hablamos de los síntomas, Sí. nos puede dar bastantes recursos, porque normalmente son pacientes que ya no tienen la capacidad de expresarse realmente, de decirnos qué sienten o qué les molesta. Y a veces no sabes si está taquicárdico porque lo estás movilizando, o porque realmente tienen dificultad para respirar, o porque tienen alguna neumopatía, o es el fallo. Entonces, todo aporte. Yo creo que todo conocimiento que tengan nos va a ayudar Os bastante. ayudará. Y que tengan, bueno, y que dentro de la sobrecarga pudieran dedicar un poquillo más de tiempo, pero esto ya es más cosas. Pero sí, mientras más sepan, mejor. Vale, te voy a trasladar una pregunta que nos acaba de entrar. Nos preguntan Ana Valera. ¿Puede cambiar la respuesta a la furosemida por vía subcutánea o endovenosa? Bueno, a ver, yo no leí, eso es verdad, no quiere decir que no haya, yo no leí ningún estudio donde dijera que enfocaran sobre la vía subcutánea. Ahora, si partimos del concepto de que el paciente cuando está anasarcado, que está en fallo, tiene bastante edema y la absorción del diurético vía subcutánea va a ser, pienso que será mucho más errática. Es decir, que vamos a garantizar que la dosis que damos llega es por la vía endovenosa. También nos encontramos que el paciente no colabora vía oral, con lo que ya descartamos esa vía, o dices, mira, no puedo hacer la vía oral porque está muy anasarcado, voy a ir a la vía endovenosa e intentas coger vía periférica, pero está tan edematizado que no logras encontrar una vía ni canalizarla. Es verdad que nosotros hemos visto que varios pacientes el primer día le damos tratamiento subcutáneo y al día siguiente, como ya está depletado y en verdad puede que no haya llegado el 100% del fármaco, pero sí que puede llegar, por ejemplo, un 50, un 80. Ya vimos que la disponibilidad es variable, pero algo le está llegando. Entonces, al depletar a este paciente, al día siguiente sí que hemos logrado canalizar una vía endovenosa y así garantizar el tratamiento. Con lo que yo creo que será menor la reabsorción, o sea, será menor la absorción del fármaco, pero igual es una vía que nos aporta bastante. Molt bé. Janet, ¿quieres comentar alguna cosa más? Sí, sobre esta misma pregunta y el uso de la vía subcutánea. Tiene razón Daniela que depende de cuánto edema haya, ¿vale? Si es que tenemos una persona anasarcada, es preferible una vía endovenosa porque la vía subcutánea puede que no se absorba, pero si realmente no tenemos una zona que no está edematosa, la absorción es menor, pero es alta, lo que es el tiempo, es la demora en el inicio del Fármaco. el fármaco, sí. En una situación aguda, en un edema de pulmón que el paciente está ahogando, intentemos una vía endovenosa. Pero si es un paciente que queremos depletarlo, que está hipotenso, que queremos que orine, que no pasa nada si orina en 12 horas o en 24 o 48, es una vía alternativa a la vía endovenosa. Nosotros como hospitalización a domicilio trabajamos las dos vías, preferentemente la endovenosa, y bueno, estamos trabajando incluso ahora en implementar una vía intermedia, una vía más larga que no haya tantas pérdidas de vías. Pero sí es una... Muy bien, pues no sé si algú vol preguntar alguna cosa més, si no donaríem per tancada la sessió d'avui. Ja està? Vale, molt bé. Bueno, doncs ja està. Daniela, moltes gràcies. De nada, Moltes gràcies a ustedes. tots. Sí. Ens veiem, deixeu-me que ho miri, ens veiem el 17 de maig i és la sessió de PADES que presentaran la implementació d'una avaluació sistemàtica de necessitats multidimensionals en cures pal·liatives, un estudi multicèntric de factibilitat.
Bueno, doncs sense més, moltes gràcies, que aprofiti, que és hora de dinar, si no heu dinat ja, i ens veiem d'aquí al mes de maig. Gràcies, adeu. Adéu. Adiós, Daniela, gràcies.